Bienvenidos a una nueva edición de Red de Redes, esta vez en un formato reducido, en un formato un poco distinto, que también se está poniendo bastante de moda. Entonces, en ese sentido, pues nosotros nos unimos a la moda para ver qué tal nos sale, porque nunca hemos hecho esto, Pachi, la verdad. La verdad es que no, esto de tener una mesa nos impide movernos más y hacer un inicio así explosivo y tal, pero bueno. Yo te tengo como demasiado cerca, no me siento cómodo. Y no me al siento mismo tiempo aquí con la mesa, no me podemos siento... pelear. Es verdad. Bueno, ahora sí que llegamos, o sea, en plan para, por ejemplo, cogernos del cuello y ahogarnos, pero bueno, es lo que hay. Lo malo son las manos, que no sabes cómo ponerlas, ¿verdad? Sí, es como nos regaña. que te quedas como, dicen, no, tal, no sé qué. Entonces es como un poco extraño, la verdad. Pero bueno. Para que nos sigan, yo creo que va bien. Siempre que nos sigan, como que nos sigan. Que nos sigan viendo, ¿verdad? Ah, qué susto. Pensaba que me estabas pidiendo seguidores. No se trata de eso. No, y Pachi, luego, además, en la mesa podemos seguir. O podemos comer después. Ah, mira, es verdad, efectivamente. Podemos aquí hacerlo todo en uno, sí, efectivamente. Pedir a alguien al de Globo que venga. Sí, o a Josema, que está detrás de las cámaras. Le pedimos que vaya a mi cocina, porque estamos en mi casa, a coger un poquito de helado, por ejemplo. Dirían que es mi casa por lo friki, pero no. El Padre Jesús es más friki que yo. Es que, aunque no lo parezca, y nos enseñamos el resto de la casa por privacidad, pero es verdad que es una casa muy ecléctica, ¿verdad? Sí, me gusta la palabra que se puede utilizar. Aquí tenemos una foto. Es una de ellas. Muy chula de cuando comenzamos Red de Redes con Jaume Vives, que es el que comenzó con esto. Y, en fin, qué recuerdos, madre mía, qué recuerdos. Los recuerdos, ahí haciendo Ancelotti. Sí, pero bueno, oye, Pachi, ¿qué tal estás, tío? Bien, estoy contento de verte. ¿Tú? Ah, qué bien, me alegro muy bien. Sí. Yo estoy fenomenal, yo también, súper bien, la verdad, sí, gracias a Dios. Y hay un tema que yo creo que es muy bueno que podamos hablar. Ya ha salido alguna vez en algún programa de Red de Redes, pero es verdad que es un tema como que es muy recurrente, que yo veo que sigue como apareciendo muchas veces en conversaciones, en redes, etcétera, ¿no? Que a veces como que hay gente que dice, ¡jo, qué pesados los curas con este tema, no sé qué! Parece como que no hablan de otra cosa, pero es verdad que también yo me lo encuentro un montón. Yo creo que tú también, ¿no? Y conozco muchos curas que se lo encuentran también, ¿no? ¿Qué tema es? Me imagino que hablas del tema del no por. Yo hablo mucho de eso también. Ya sabes, digo no por para que no nos censuren el vídeo. Uh-huh. Sí. Hola, muy buenas a todos. A veces le bajamos porque empieza, ¿verdad? Vicario de Cristo. Colocarnos bien y empezamos como... Gracias. Por favor, acuso a muchos veterinarios que no son veterinarios. Es un tema, yo digo, pandémico. Sí, el no por es el consumo de imágenes y vídeos inapropiados para una autoestimulación lujuriosa, para decirlo de un modo que no utilicemos ninguna palabra censurable. Funen, ¿no? Pero bueno, además es que engancha y es adictivo, claro. Y cada vez más gente está hablando de esto, sí. Claro, yo lo veo mucho en redes sociales, en cuentas, en gente que sigo, en influencers, incluso jóvenes, ¿no? Y hace poco veía un podcast muy bueno en el que hacía una entrevista a un influencer muy joven, de 18 años, que es de los que más está pegando ahora, y el podcaster le hacía una pregunta, ¿no? Sobre este tema, qué le parece este tema, qué tal, que no sé qué. Y el chaval pues decía que le parecía que le hacía mal, ¿no? O sea, que él había tenido sus momentos, que sí, que él sabía y el chico no es cristiano, ¿eh? O sea, estamos hablando de un influencer que no se considera cristiano. Pero decía como que le hacía mal, ¿no? Que le hacía mal, que le hacía mal. No acababa como de expresar muy bien el por qué. Es un tema íntimo también, personal, es difícil, no puedes entrar ahí de repente ¿no? Pero es verdad que ¿en qué sentido, no? Hace mal? Es decir, porque tú al final has escrito mucho sobre este tema, entonces, ¿en qué sentido hace mal? Bueno, lo que dices es importante. Yo primero apuntar que, claro, esto no es un tema de fe, ¿no? De que porque lo dice la Iglesia. Claro. Es que ciertamente hace daño al corazón humano. Juan Pablo II ya hablaba de esto en los años 80, que no había tanto, ¿no? Tanto. Claro, ahora con los smartphones pues es muy fácil que cualquier persona quede enganchada. Y bueno, a Juan Pablo II se le decía, y también a los que en la Iglesia hace años hablamos de esto, que ya estamos hablando de pecado, que ya estamos anatemizando a la gente, que ya estamos, ¿no? Es una cuestión de corazón, es una cuestión de antropología. Cristo ha venido a salvar todo lo humano, a redimir todo lo humano, y mucha gente atrapada aquí, pues también nosotros tenemos que llevar. ¿Pero por qué hace una mal, palabra de esperanza? Pachi, ¿pero por qué hace mal? ¿Por qué es malo? ¿Por qué no puede un chaval tranquilamente
Sí, vamos a eso. Era toda la introducción. Bueno, hace mal porque, te citaba Juan Pablo II, lo contrario de amar es utilizar, ¿no? Provoca una utilización de los cuerpos de otras personas o del propio cuerpo. El cuerpo está hecho y la afectividad está hecha y la sexualidad está hecha para la donación. Y cualquier persona, sea creyente o no sea creyente, puede experimentar esto, como dices tú que este chaval contaba, ¿no? Yo sé que me hace mal, y no soy cristiano, pero me doy cuenta. Hace mal porque engancha, atrapa, ¿no? Porque funciona igual que una droga. Nosotros tenemos muy asumido el concepto de droga como una sustancia que entra al cuerpo y, bueno, pues genera adicción, engancha, pero también hay drogas sin sustancia. Pueden ser las pantallas, puede ser el juego, o puede ser el no por. Y claro, esto está muy estudiado en la medicina, como las drogas, el no por funciona en el cerebro como una droga. Resumiendo mucho, Jesús va generando cada vez más tolerancia a cosas más fuertes, pues igual que nadie empieza metiéndose cocaína. Claro. Empieza con porro, lo mezcla con alcohol para tener una sensación frente a un estado de ánimo negativo, una emoción negativa, ¿no? Sentirse mejor, se libera algunas hormonas, la dopamina, ¿no? Desconocida. Y bueno, pues uno se va haciendo esclavo de esa sensación, va entendiendo que cuando está mal, se mete algo o ve algo de contenido, se va sintiendo mejor. Pero ¿qué pasa? Que cada vez hacen falta cosas más fuertes para generar la misma sensación. Eso es lo que hace que también en el consumo de no por la gente vaya viendo cosas cada vez más fuertes o incluso incurriendo en prácticas más fuertes, más extremas, y delictivas. Claro, es así como funciona, ¿no? Claro, eso que decías es muy interesante porque lo he visto en más sitios, ¿no? El tema de la dopamina, oxitocina, serotonina, ¿no? Para los que pues a lo mejor han oído hablar de este tipo de neurotransmisores y hormonas que están relacionadas pues con la recompensa, con el placer, ¿no? Pero claro, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. Pachi, un esposo que está felizmente casado con su esposa y que tiene relaciones sexuales con ella dentro del amor y de la entrega, también tiene la liberación de oxitocina, dopamina y serotonina. Entonces, yo me pongo en la piel de alguien que no estuviese de acuerdo con nosotros y que dijera, pues en el fondo es un poco lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre hacerlo con no por y con uno mismo a hacerlo con una persona a la que amas? ¿Hay alguna diferencia, no? ¿Qué le responderías a una persona? Es una pregunta un poco así que no hemos preparado, pero ¿qué le responderías a una persona como que te dijera eso? Luego te digo lo que pienso yo, pero me interesa saber lo que... A mí me interesa saber lo que piensas tú. En la lógica del amor, cuando tú te donas a la persona que te quiere, la persona que te quiere también se dona a ti. Eso es maravilloso, es maravilloso. El no por es frío. Tú no te estás donando a nadie, ni la persona que está al otro lado de la pantalla te quiere, ¿no? Es una utilización que deja una sensación muy profunda, ¿no? Muy profunda de vacío. El corazón sabe, ¿no? Y nos damos perfectamente cuenta de cuando hay utilización o cuando hay amor verdadero, ¿no? Amor verdadero es querer el bien de la otra persona, utilización es aprovecharme de la otra persona para mi bien. Diría lo mismo del que es esposo y se va de repente con otra mujer porque tiene un calentón, ¿no? Y la utiliza y se queda con un vacío tremendo, terrible, ¿no? En el corazón después, porque el sexo le pasa una cosa, ¿no? Como que nada promete más que el sexo, y el sexo desenfrenado, aquí ahora como sea, ¿no? Como tu libro, sexo... ¿Cuándo y por qué? ¿Cuándo y por qué? Que lo explicas muy bien, ¿no? Y nada promete más que el sexo desenfrenado, pero nada defrauda más y deja más vacío que el sexo desenfrenado. Quien tenga experiencia de esto sabe de lo que hablo, claro. Completamente, de hecho... Mucha gente comenta el tema de lo del vacío, ¿no? Y yo creo que has dado en la clave en el tema de lo que es el amor, en el tema de lo que es la entrega, porque al final no es una cuestión solo de neurotransmisores o de hormonas, sino es una cuestión de amor, de entrega, ¿no? Cuando sacas el sexo del ámbito de la entrega, del amor y de la comunión, al final se convierte solo en un generador de neurotransmisores. Dopamina, serotonina, oxitocina. Y entonces, ¿qué sucede? Que al final
funciona como una droga, como tú decías muy bien, efectivamente. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que el corazón busca es el amor. Lo que busca no es el chute. Y eso me acuerdo que una vez estuve en una comunidad de Cenáculo, que es una comunidad de drogodependientes, y un joven muy majete y con esa luz que caracteriza a los que están en el Cenáculo, nos daba testimonio diciendo: aquí tardas 1 año en estar limpio de sustancias, tardas 2 años en dejar la adicción y tardas 3 años en darte cuenta de que detrás de cada chute buscabas a Jesucristo, ¿no? Buah, yo me quedé impresionado con esa expresión, porque dices, claro, aquí el problema no es la drogodependencia, sino que al final necesitamos un amor grande que nos colme, que nos llene, y cuando tú lo encuentras, ese amor te colma y ya no hace que busques sucedáneos, ¿no? Y en ese sentido, creo que en el fondo, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Pero el no por es un sucedáneo del amor. ¿Se podría decir así o no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, Jesús. Al final hay heridas afectivas, todos tenemos heridas afectivas, pues porque no todo el mundo nos ha querido bien 100% de las veces y tal. Luego puede haber heridas que también sean muy fuertes, ¿no? Fuertes, pues a lo mejor un tema de abuso, un tema de bullying, un tema de rechazo en la infancia, son temas muy duros, ¿no? Y esto aparece como una compensación afectiva, ciertamente, ¿no? Una compensación afectiva, pero que no sana, porque al final las heridas afectivas, como enseñan en el Cenáculo, se sanan con un amor más grande, con un amor bueno, ¿sabes? El de Dios, y luego pues los buenos amigos, pues un matrimonio para quererse bien, ¿no? Claro, es que el matrimonio es un sacramento, o sea, es que el otro se convierte para ti en un medio para llegar a Cristo. Entonces, a través del cuerpo del otro te llega el amor de Cristo. Eso es. Por eso es tan diferente, ¿no? Una cosa de la otra. También es verdad que yo me encuentro con muchos jóvenes que se ven como muy esclavos, ¿no? Dicen, yo es que... se confiesan, pues he pecado en esto, es muy común, porque hoy en día es muy fácil, está un clic, como tú decías, ha cambiado mucho, ¿no? La cosa de antes a ahora, y hay una sobreexposición muy temprana pues a todo el tema del no por y todo eso, y me llegan pues un joven, un chaval, es que no puedo dejarlo, o sea, es que estoy como enganchado, entonces claro, yo les digo, claro, es que esto es, o sea, o pienso, esto es un vicio, es una adicción, es un pecado, porque... como que se mezcla un poco todo, ¿no? Al final, no cometerás actos impuros, el 6º mandamiento, pues te encuentras con muchos jóvenes católicos que dicen, es que no consigo vencer esto, es que parece que me puede, es que no puedo comulgar porque estoy en pecado todo el rato, tal, no sé qué. Claro, yo me hago un poco un lío ahí a veces con el tema de adicción, vicio, costumbre, pecado. No sé si se puede dar alguna luz para la gente que pueda estar viendo este vídeo un poco, para a lo mejor comprender un poquito mejor eso o algo. Claro, la línea entre vicio y adicción es fina. Un vicio es un hábito malo, lo contrario de virtud, ¿no? Un hábito malo pero que se hace habitual, ¿no? Y bueno, la adicción es cuando van cayendo esas barreras, ¿no? De la tolerancia, se ven cosas cada vez más fuertes, la periodicidad, cuando uno no controla, ¿no? Está ahí la línea muy fina, muy difuminada. Y claro, hay mucha gente, yo le digo mucho a la gente, ¿no? Que pide ayuda en esto. ¿Cuándo empezaste, no? Porque muchos, la primera vez que vieron no por, ¿no? Pues tenían 8 años, 9 años. Fíjate, madre mía. 10 años, pues porque se lo enseñó alguien en clase, o su tío, o su primo, o su papá. Es tremendo. Qué fuerte, madre mía. Claro, es una edad que se está formando el cerebro, es muy delicado eso. Si yo quisiera aprender a tocar la guitarra, no tengo ni idea, pues mejor que lo hiciera con 13, 14 años que ahora, ¿no? Claro. Es más fácil, se están formando ahí las conexiones del cerebro, es más fácil aprender cosas, ¿no? Pero también para mal, ¿no? Y eso que nadie te ha dicho, esto es malo, porque, bueno, a mí, como hubo tanto problema de droga en España en los años 80, 90, yo me acuerdo que todos los meses teníamos charlas en el colegio, en el instituto, de lo mala que era la droga. Luego la gente se drogaba igual, ¿no? Pero sí, había mucha concienciación. Pero es que esto no solo es que no se ha dicho esto te hace daño, te engancha, te atrapa, que se está empezando a decir, sino que incluso se ha fomentado. Durante años, mucho. Como bandera de la revolución sexual, ¿no? Completamente. Y eso hace que mucha gente esté atrapada, se lo han presentado como algo bueno, y bueno hacerlo, además eres más hombre si lo haces, ¿no? Pero le pasa mucho a los hombres, también le pasa a las mujeres, ahí sí, que no hay tabú, pero también, ¿no? Se ha presentado como algo bueno, como algo estupendo. Claro, mucha gente está muy atrapada, no puede salir, y entonces aquí tendríamos que hablar también, ¿no? A la hora de hablar de pecado. Sí, que la pregunta iba un poco por ahí. Claro, ¿puede ser que no sea pecado mortal?
Puede ser, lo enseña el catecismo. El catecismo, en ese sentido, dice, Eso es. hay factores como la ansiedad, la fuerza de los hábitos contraídos, la presión social u otros factores que pueden disminuir e incluso reducir al mínimo la responsabilidad. Es que es muy fuerte porque ese número del catecismo, no recuerdo ahora cuál es, pero se puede buscar cuando habla del tema de la autosatisfacción. Como que lo dice con una claridad precisamente que a mí me ayuda mucho a orientar a los jóvenes para que su vida espiritual no gire en torno a eso. Eso es. Porque muchas veces parece que su vida espiritual y sacramental gira solo en torno a eso. Así lo he hecho o no lo he hecho. ¿Cuántas veces lo he hecho, no? Cuando muchas veces hay un tema de hábito, incluso efectivamente de vicio, ¿no? De adicción, que llega al final a una persona a no tener una verdadera voluntad. Y luego hablaremos un poco, me gustaría que me contaras luego el tema de cómo fortalecer la voluntad frente a esto, porque al final hay que sanar la voluntad. Pero hay un tema que has mencionado antes, que yo creo que es muy importante, que has hablado de una sobreexposición temprana, ¿no? Es una de las cosas que yo creo que a lo mejor la gente más de nuestra generación y más mayores a veces no lo pueden ver, porque en nuestra época tú acuérdate, eran revistas que tenías que ir al kiosco, claro, tenías que comprarla, tenías que no sé qué, a lo mejor un colega te traía una ahí en el recreo del instituto, pero ahora cualquier persona tiene una sobreexposición, a veces incluso no querida. Es decir, por lo que dices tú, que te mandan por WhatsApp un vídeo, un sticker, o porque pues te salta un banner en una página web y de repente pues entras y miras por curiosidad, o oyes un colega que te dice, no, si esto es normal, si todo el mundo lo hace, y al final tienes un acceso como temprano al no por. Y he hablado con muchos sexólogos que dicen que esto es una forma de abuso, porque claro, al final es entrar en la intimidad de un chaval que todavía no tiene ni siquiera formada ni la identidad ni tal, no sé qué, y de repente ver una forma de entender la sexualidad como que es totalmente desproporcionada, ¿no? Eso es. Yo estaría de acuerdo con eso, porque invade la intimidad. La intimidad es lo más sagrado que hay y se quiebra, se rompe. Y le pasa, ¿no? a un niño que hace la primera comunión, le regalan el smartphone y a la semana en el grupo de amigos de clase ya tiene un vídeo al niño llorando, con suerte a los padres llorando. Con suerte. Yo me he encontrado varios casos y con suerte se iba de padres que te dicen, ha venido nuestro hijo, nuestra hija llorando porque ha visto esto. ¿Por qué llora el niño? Claro. Claro, es tremendo, ¿no? Sí. Pero sí, ciertamente estoy de acuerdo. Y se dice mucho que antes se buscaba no por, pero es que ahora el no por te busca. Es que como es adictivo, que la empresa que pone el banner en esa página, pues sabe que en esa página hay niños, hay jóvenes que no van a pagar. Pues como al que le ofrecen droga en la puerta del instituto, no va a pagar. Pero como eso engancha, con los años va a empezar a pagar por ello. Claro. Porque esto mueve muchísimo dinero, igual que lo que te decía de la mujer, el no porque es profundamente contra la mujer, ¿no? Machista, y sobre todo el no por desde hace muchísimos años, muy duro, muy cruel, ¿no? Ahora también, ahora hay de todo, ¿no? Pero claro, la mujer es el 50% del mercado mundial, entonces hay porno dedicado a mujeres, ¿no? Hacia la sensibilidad femenina, para engancharlas, para atraparlas, es una industria que mueve muchísimo más dinero del que vamos a ver tú y yo en toda la vida, ¿no? Eso es bastante fácil, completamente. Y además hay también, que hay gente que dice, pero bueno, pero ¿qué ganan, no? ¿Qué ganan? Porque al final solo hay un porcentaje muy pequeño de gente que paga. Bueno, primero, ese pequeño porcentaje de gente que paga. Y al final ese pagar va sumando y es dinero. Y luego también está la publicidad. Pero luego también es verdad que yo creo que hay una cosa más profunda, un poco más maligna, que es deformar la mentalidad de las nuevas generaciones y de la nuestra y de los hombres y de las mujeres un poco para que desvinculen sexualidad de amor, de manera que también se cree una fractura en la familia, en el afecto, en la entrega, porque al final, al buscar compensaciones afectivas, o mejor dicho, gratificaciones, ¿no? sexuales inmediatas, eres más fácil de manejar, ¿no? Es más fácil que te vendan un producto, te ponen una chica guapa dentro de un coche, te ponen lo que sea, ¿no? O al final también estás pensando nada más que en consumir. Te conviertes un poco como en un adicto, ¿no? En una persona que te manejan, es más manejable. La persona que está sola es más manejable. La persona que está enganchada a algo es más manejable. La destrucción de la familia y de la persona no es algo inocente. Si un tirano quisiera dominar, una ideología quisiera dominar a alguien, sin duda el no por podría ser una herramienta. De hecho, Jesús se ha usado, es muy interesante, te puedo pasar algún artículo que habla de cómo se ha usado como arma de guerra. Pero unas de las invasiones hace décadas, ¿no? de Israel, cuando iban ahí invadiendo algún territorio, tomaban el control de la televisión, de la radio, para poner no por.
a los ciudadanos. Claro, fíjate. Eliminando, es tremendo, ¿eh? Sí, eso es un tema interesante. Y luego también te decía que aquí hay un problema de la voluntad, ¿no? Es decir, hoy mucha gente yo veo que no es libre ante eso, ¿no? O sea, yo distingo entre gente que tiene caídas puntuales, ¿no? Momentos de debilidad, o esa gente en la que se ha convertido en una costumbre, ¿no? Una adicción como que parece de la que no puede librarse, y ahí yo me encuentro con que el gran problema está en la fuerza de voluntad, como tú has dicho, ¿no? Y que hemos comentado el catecismo también, es decir, que al final la persona no es del todo libre, ¿no? Claro. Y en tal sentido no tiene una responsabilidad, una culpabilidad del 100%, ¿no? Entonces, claro, yo supongo que este tema hay que trabajarlo desde el enseñar que no está bien, pero yo conozco jóvenes que saben que no está bien y no se pueden liberar. Y sinceramente te digo, esto te lo digo completamente sinceramente, que yo muchas veces no sé cómo ayudarles a fortalecer la fuerza de voluntad frente a esto, cómo se puede desarrollar ese músculo, digamos, de la fuerza de voluntad, ¿sabes? Pues ese sufrimiento con ellos lo tengo yo también. Es al final acompañarles y es un camino que va haciendo cada uno, ¿no? Lo que es verdad es que la voluntad o sea, esto requiere madurez, ¿no? Madurez afectiva, madurez de la inteligencia, de saber, bueno, formarse en el amor humano, como tú ahora nos has hablado, ¿no? De la donación y luego madurez también de la voluntad, que es tener el control de los impulsos, ¿no? También hay hoy una catequesis cultural que dice haz lo que te dé la gana, ¿no? Como si fuera más libre el que deja llevar sus impulsos, cuando es al revés. El hombre maduro, la mujer madura es quien sabe dominar los impulsos para no hacer en cada momento lo que le apetece, sino lo que es bueno. Claro. Y eso es un camino a través de hábitos. Se empieza por lo más pequeño y repitiendo a pequeños hábitos, ¿no? El que es de fiar en lo poco es de fiar en lo mucho, dice el Evangelio, ¿no? Y bueno, es un camino. Hay jóvenes que lo recorren muy bien, otros que se mezcla con heridas que están detrás o situaciones muy duras que están detrás, que también hay que ir trabajando en la sanación de esas heridas. La providencia de Dios también ayuda mucho. A veces tiene que pasar algo en la vida de la persona que toque fondo, que haya algo inesperado, ¿no? Que de repente se produce un cambio, ¿no? Bueno, son muchísimos factores. Hacemos lo que podemos. Sí, completamente. En el fondo, lo que veo es que está en juego la libertad, ¿no? Sí. Es decir, cuando tú le hablas a una persona de hoy en día de pecado, tal, no sé qué, a lo mejor no lo va a entender, pero diciendo, es que tu libertad está comprometida, es que tú no puedes dejar esto, es que eres esclavo, ¿no? ¿Y quién quiere ser esclavo? Todos queremos ser libres, ¿no? Eso es. Desde ahí a lo mejor, pues lo que dices tú, ¿no? Un camino más cognitivo, comprender, conocer, formarse, leer, ¿no? Ver y escuchar podcasts y también de gente que está hablando mucho de este tema últimamente, o visitar algunas webs que ayudan a todo este tema, como darunavuelta.org, por ejemplo, u otras, ¿no? Y luego, yo digo lo que has dicho, o sea, acompañamiento, camino, no cansarse de volver a levantarse, y desde ahí también, pues esperar como la gracia de Dios que ayuda a superar esto, ¿no? También yo añadiría compartir con gente que está en la misma lucha. Buenos amigos. Eso es. Importante. Gente que está en la misma lucha, sí. Y que les puedes decir, oye, mira, que tal, yo conozco algún grupo que ha surgido espontáneamente de chavales que han dicho, mira, han hablado entre ellos, han dicho, vamos a hacer un grupo de apoyo, y cuando alguno tenga una tentación, ponemos aquí, oye, chicos, rezad por mí, entonces pues uno que le llame, no sé qué, ¿no? Que da un poco de vergüenza, por lo que veo en los chicos, pues yo lo he propuesto a algunos chavales y no ha salido. Es algo como que veo que tiene que salir de ellos, pero yo creo que es algo que es muy bueno y que es muy importante, porque al final solos no podemos, ¿no? Eso es. Hay un tabú de vergüenza ahí sobre este tema que yo creo que hay que romper. O sea, eso es, sí. Y una red de apoyo es muy bueno, ¿no? Y que vean que esto no es, mira, pues lo dice en este podcast, lo dice el cura, lo dice, pero que ellos mismos vean y puedan hablar y puedan abrir el corazón, decirse, y esto que parece muy elemental, no mucha gente lo hace, ¿no? Completamente. Yo, de hecho, para ir terminando, recomiendo tu libro, Cuando el sexo te atrapa, porque es verdad, porque es un libro que es muy bueno, pero es que además luego hay al final pues fuentes, otros libros y también fuentes a las que se puede acudir, la web darunavuelta.org, que puede ayudar a muchas personas, ¿no? Y puedes buscar muchas cosas en internet también para este tipo de cuestiones. Yo quiero recomendar un libro también, que un poco está saliendo en muchos sitios, que se llama Más allá del laberinto, de sí, Alonso, cierto. Que también cognitivamente, como decías, lo explica muy bien, ¿no? Y va explicando los distintos niveles, distintas capas, ¿no? Aquí hemos hablado de la capa del afecto, hemos hablado de la capa de la fe y la relación con Dios. Bueno, pues ahí hay como la capa de las heridas, hay muchas capas que luego se unen porque la persona es íntegra. Eso es. Y las capas estén rotas, hay que ir uniéndolo todo, ¿no? Y este libro
Da mucha comprensión. Sí, sí, y da mucha luz porque también te hace darte cuenta de que muchas veces como que este tema no está desenganchado de todos los demás, sino que a veces tiene que ver con soledad, tiene que ver con narcisismo, tiene que ver con no sentirse querido, no sentirse valioso, tiene que ver con estar enfadado o estresado, ¿no? O sea, hay unos disparadores de los que no hemos hablado porque no da tiempo, pero que son muy interesantes, ¿no? Ahí está el acróstico CHIESAM, que igual lo conoces, ¿no? Cansado, hambriento, inquieto, enojado, solitario, miedoso, ¿no? Que suelen ser los disparadores, ¿no? Eso es. Bueno, pues muchas gracias, Pachi. Gracias a todos los que seguís este programa tan maravilloso y nos vemos en próximas entregas en este mismo formato que, oye, a mí me ha gustado, ¿eh? También, me ha gustado. Me ha gustado. Sí, Sí, le he cogido el punto. Que molamos más ahora. Sí, es como que somos más pro, pro. Sí, señor. Bueno, que vaya muy bien, chicos, ánimo. Amigos.